Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. No sé en qué hora me estás escuchando. Tú que estás por ahí quizás manejando un taxi, por ahí en un metrobús, quizás por allá estás en una aldea en Guatemala, quizás en Honduras, hasta África. Buenos días o buenas noches, buenas tardes. Creo que son tardes en África, ya vamos para la noche porque son 7 horas adelantado del tiempo de Estados Unidos. Mi nombre es María Morales, como dijo José. Tengo aproximadamente, como les dijo, vamos para 9 años en el ministerio. Y pues aquí estamos perseverando para la gloria de Dios. El Señor me ha permitido pues conocer muchos lugares, ir a muchos lugares, conocer a muchos de los que están escuchando esta mañana. Les mando un abrazo virtual, porque ahora todo es virtual, ¿verdad? Les mando ese gran abrazo a cada uno de mis hermanos y hermanas que están por ahí escuchando. Esta mañana vamos a comenzar, así como comenzamos el año. El Señor me ponía hace como una semana, sin saber, ¿verdad?, que hoy iba a estar compartiendo con ustedes, pero el Señor que lo sabe todo, el que escuadrilla nuestro corazón, el que todo lo sabe, me ponía en mi pensamiento que comenzando el año, todo el mundo comenzamos con la famosa, los propósitos del año, ¿verdad? Yo no sé cuál propósito, qué propósitos tú te has puesto en tu corazón o qué metas te has puesto para tu vida comenzando este año. El Señor me ponía la anécdota de los que comenzamos en el gimnasio, ¿verdad? Comenzamos, mucha gente dice, bueno, este año voy a comenzar, van, compran su membresía, como decía Elías ayer, gastamos en esa membresía y firmamos un contrato por 2 años, la mayoría del tiempo. Acá se firman por 2 años, yo no sé en tu país cómo sea, pero se hace esa membresía y tú dices, este año yo voy a ejercitar, yo voy a hacer ejercicio, voy a ir al gimnasio. Mi propósito de este año es bajar de peso. Bueno, hermano y hermana, yo no sé qué propósito tienes tú espiritualmente, qué propósitos este año, al fin del año, qué propósitos tú que comprometiste con el Señor, qué te comprometiste a cambiar de tu vida. En los propósitos del gimnasio, mucha gente comenzamos duro, el primer mes, ahí vas duro, con esa perseverancia que quieres bajar de peso, que quieres cambiar quizás la forma de comer, la forma de levantarte más temprano, a comer más saludable, a ir a correr y luego al gimnasio a hacer las pesas, y ese es un propósito que tú que te pones en tu vida. Entonces el Señor me ponía que qué pasa con ese propósito. Después como a los 2 meses te va dando la pereza, te va dando, ay, está más rica la cobija, mejor no me levanto, ay, que tengo que ir a trabajar, hoy muy temprano, no me da tiempo de ir al gimnasio. Y ahí vas poniendo excusa tras excusa para, ya poco a poco, para marzo, pues ya casi no llegas al gimnasio, ¿verdad? Entonces, pues el Señor me ponía eso, que así, yo no sé cómo te digo, qué propósitos hiciste tú en tu vida espiritual. En la vida espiritual, que es lo más importante. Yo no sé tú que estás por ahí, si hay mucha gente que escucha este programa que quizás no has tenido un encuentro con el Señor, pero te puedes identificar con lo del gimnasio. Pero yo te digo esta mañana, si tú has pensado este fin de año, ¿cómo terminaste el año? ¿Con qué propósitos comenzaste este año? ¿Qué promesas le hiciste al Señor? ¿Qué cosas le prometiste al Señor que vas a dejar? ¿Que vas a ser mejor esposo? ¿Que vas a ser mejor padre? ¿Que vas a dejar de tomar? ¿Que vas a dejar de drogarte? ¿Que tu hombre quizás le vas a dejar de ser infiel a tu esposa? ¿Tu mujer que vas a ser una mejor madre? ¿Que vas a ponerle más atención a tus hijos? Yo no sé, joven, qué propósito tú le has hecho al Señor al terminar este año. Quizás te has propuesto leer la palabra de Dios todos los días. Quizás eres una persona que ni a la iglesia vas y quizás te has propuesto este año comenzar y de ir a la Santa Eucaristía los domingos. No sé, cada quien sabe qué propósitos y qué meta se ha puesto espiritualmente con el Señor. Bueno, pero así como nos ponemos esas metas espiritualmente, pues empieza otra vez, igual me ponía el Señor que como cuando empezamos el gimnasio,
y llegan y comienzas con esa fuerza al principio del año y luego poco a poco, igualmente comienza entrando la pereza. Pero déjame decirte, hermano y hermana, que el camino de Dios es diferente. Las promesas a Dios no se vence ninguna promesa. Cuando tú le haces una promesa a Dios y tú le fallas, no te dejes engañar por el enemigo. Tú levántate. El siguiente día haz promesas de día a día. El día que tú te levantes, sí, solamente conságrale al Señor esas metas que tú tienes, estos propósitos, y el Señor te va a dar la gracia. Pídele esa gracia al Señor. Y si fallas durante el día, hermano, no te desanimes, hermanos. No se desanimen en ningún momento, así como cuando totalmente llega por ahí mayo, completamente dejaste el gimnasio, el Señor siempre está ahí esperándote día a día. Dice su palabra que su misericordia se renueva todos los días, y yo creo que esas promesas que tú le haces al Señor, que le has hecho, no se han vencido. El Señor está esperándote día a día. No temas. Si tú fallas durante el día, cuando tú haces esa oración al final de la noche y le fallaste al Señor, no te des por desanimado, no dejes que el enemigo te meta y diga, no, tú no sirves para esto. Tú, la verdad, caminar con Dios es muy difícil. No, hermano, no te dejes engañar por el enemigo. Tú levántate y en el nombre de Jesús, el siguiente día conságrale ese día al Señor y trata de caminar hacia la santidad, de vivir lo mejor que tú puedas ese día, entregárselo al Señor desde la mañana y pedirle la gracia de serle fiel a esos propósitos. Bueno, hermanos, ya vamos a comenzar con la primera lectura. Vamos a ir a Marcos, el que pueda, que tiene su Biblia ahí en casa, o si estás manejando solamente escucha, si estás por ahí, haz una pausa y escucha, si puedes cerrar tus ojos y solamente escucha esta palabra. Vamos a ir al Evangelio de Marcos 12, 28 al 34. Dice el mandamiento más importante. Entonces, vamos a comenzar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice en el 28. Marcos 12, 28. Entonces se adelantó un maestro de la ley, había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les hablaba. Contestando, le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó, el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó, has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra que el Señor me ponía desde hace tiempo, como les digo, el Señor me había dado el tema, pero pues Dios tiene su tiempo para todo, ¿verdad? Y esta mañana el Señor me puso que les hable, que les comparta de ese amor, de qué es amar a Dios sobre todas las cosas para ti, para mí, para todos. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? El Señor me decía que amar a Dios sobre todas las cosas significa dejar todo aquello que ofende a Dios, hermanos. Todo aquello que ofende a Dios. El verdadero amor de Dios no desea el mal de su prójimo. Habla aquí de seguir los mandamientos, ¿verdad? Dice, escucha Israel. Cuando la palabra de Dios dice, escucha Israel, está hablándonos a todos nosotros, hermanos. Ahora en el tiempo del Antiguo Testamento, Israel eran los hijos de Dios. Ahora somos nosotros los hijos de Dios a través del bautismo. Entonces, cuando la palabra de Dios habla Israel, somos nosotros, el pueblo de Dios. Dice, el Señor nuestro Dios es el único. Dice, no amarás a Dios sobre todo, todas las cosas con todo tu corazón, con todo tu corazón. Imagínate, cuando tú amas con todo el corazón, por ejemplo, cuando te enamoras y conoces a tu pareja, a tu esposo,
a tu esposa, tú entras en un enamoramiento y dices, wow, yo amo, o a tu novia, yo amo con todo mi corazón, te amo, le dices, te amo con todo mi corazón, amén. Así le dices a tu novia, a tu esposa, a tus hijos quizás, a tus hijas, yo no sé, pero tú les dices, te amo con todo el corazón. Aquí te está diciendo el Señor que Él quiere que tú lo ames a Él con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia. Y lo que se me quedaba más a mí de todo esto, todos los 10 mandamientos de Dios se encierran en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hermanos, si realmente amamos a Dios, medita en tu corazón. Quizás, como te dije, no has conocido de Dios, quizás tú estás escuchando la palabra de Dios por primera vez. Hermano, déjame decirte que no es casualidad que tú estés escuchando este programa el día de hoy. El Señor quiere hablar a tu corazón, quiere hablarte de lo que es el amor de Dios, el verdadero amor de Dios, porque muchas veces andamos buscando el amor en tantas cosas, en personas, en hijos, en amigos. Buscamos el amor, llenar ese vacío del amor que quizás no recibimos desde pequeños. En los 10 mandamientos, si tú realmente eres una persona que ya estás en el camino de Dios, que ya tuviste tu encuentro con el Señor nos habla claro. Seguir los 10 mandamientos, y como te dije, se encierra en esos 2 mandamientos. Si tú realmente ya estás en ese camino hacia la santidad, medita en esos 10 mandamientos. Medita en tu corazón si realmente estás caminando hacia la vida eterna, si realmente estás caminando en esa santidad. ¿Qué es eso que ha entrado en ti, que te ha causado la pereza, el desánimo de orar, el desánimo de leer la palabra, el desánimo de perseverar? Quizás tú, predicador que me estás escuchando, te ha entrado el desánimo, quizás porque no te han llamado el Señor a compartir, o quizás ya estás compartiendo en tu país. Hermano, medita en tu corazón, en qué momento o qué es lo que ha entrado a tu corazón que te ha entrado el desánimo y la pereza. Porque en estos tiempos de pandemia, déjame decirte, hermano, que ha entrado un espíritu muy fuerte de pereza, desánimo, desaliento. Hay mucha tristeza en los corazones. Hay tanta gente que está muriendo por la enfermedad del COVID. Y la gente se ha desanimado también porque pues no han habido grupos de oración, no ha habido convivencia entre ministerios, no hemos tenido retiros. Entonces hay mucha gente que se ha desanimado. En estos tiempos hay mucha gente que ha entrado en miedo, en mucho miedo, que ya ni siquiera miran a sus familiares por el miedo. Entonces el amor de Dios, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4, dice que no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Hermano y hermana, si tú has conocido del amor de Dios, déjame decirte que esta mañana, en el nombre de Jesús, desecha todo miedo en el nombre de Jesús y confía en ese Dios que has conocido, así como yo conocí ese Dios vivo hace 9 años, y en este momento te voy a compartir cómo esto se enlaza con mi testimonio. Como te dije, en los mandamientos, medita en esos mandamientos. Si realmente estás cumpliendo esos mandamientos, son 10, obviamente los primeros 10 mandamientos de la ley de Dios. No amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no matarás en el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Quizás algunas personas que, si tú no has tenido algún encuentro con el Señor o estás alejado de Dios, quizás no sabes qué significa santificar las fiestas. Eso significa pues que tenemos que asistir a la Santa Eucaristía los domingos y los días de precepto. Hay ciertos días del año que nuestra Iglesia Católica ha designado como días de precepto, o sea, días obligatorios de ir a la Santa Eucaristía. Y pues si fallamos a uno de esos días, si tú realmente estás caminando, practicando lo que es tu religión católica, pues eso ya es un pecado. Entonces tendrías que irte a confesar, al menos de que obviamente hay ciertas cláusulas. Por ejemplo, si tienes un enfermo en casa, si estás enfermo, si tienes un hijo enfermo, hay varias cosas que
te excusan de si no has cumplido con ese mandamiento. El cuarto mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto es no matarás. Muchas veces matamos con las palabras, matamos con el desprecio, humillamos a las personas y ahí vamos matando en nuestras familias, vamos matando alrededor de nosotros. No solamente es matar literalmente con una pistola. El 6 es no cometerás actos impuros. Obviamente ahí pues caemos en muchas cosas. Por la falta del amor de Dios y el conocimiento de Dios, muchas personas pues caemos desde muy pequeños en cometer actos impuros. Hay seducción, hay violaciones, hay diferentes formas que el enemigo se va filtrando a nuestras familias y ahí pues uno comete actos impuros. En el número 7 es no robarás. Muchas veces dicen, pues yo no le robo a nadie. Pues déjame decirte, hermano y hermana, si trabajas en tu trabajo y llegaste tarde media hora y le pusiste que llegaste media hora antes, pues ya robaste. Y pues cuando vas al supermercado, te comiste un plátano, una uva, pues desgraciadamente ya robamos en ese momento. El número 8 es no dirás falsos testimonios ni mentirás. Ahí dice la palabra de Dios que cuando digas que es un sí rotundo y es un no. O sea, no hay nada entre medio. Todo lo que es entre medio, eso viene del demonio. El número 9 dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Pues ahí obviamente, pues comenzamos desde pequeños y como te digo, depende qué tipo de vida tú has tenido, qué tipo de niñez has vivido. Y ahí comienzan los pensamientos y los deseos impuros, dependiendo si fuiste, como te dije, si fue robada tu niñez o tu pureza de tu corazón, vas cometiendo esos pensamientos impuros y deseos impuros en tu corazón. El 10 es no codiciarás los bienes ajenos. Ahí pues cae mucho lo más cotidiano, lo más normal, lo más que común es que entra la envidia. Y déjame decirte pues que la mayoría de nosotros hemos sufrido de envidia en algún momento de nuestra vida. Entonces meditando, como te digo, medítalos en tu casa, medítalos durante el día y deja que el Señor te hable a tu corazón. Especialmente tú que ya has tenido un encuentro con el Señor, que te has alejado, que el Señor te está llamando esta mañana para que realmente escuches qué es lo que el Señor quiere decirte. Entonces seguimos con el tema. Ahora voy a compartirles en Deuteronomio 7:9 las promesas que el Señor nos hace cuando realmente ponemos a Dios en nuestra vida como en primer lugar. Esta es una de las promesas que el Señor nos hace. Vamos a Deuteronomio 7:9, dice la palabra de Dios. Reconoce pues que Yahvé tu Dios es el Dios fiel que guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones a los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Palabra de Dios. Si alabamos, Señor. Esta promesa que el Señor te hace, dice, reconoce que Él es Dios. O sea, cuando tú reconoces, hermano y hermana, que tú reconoces que realmente Dios es tu Dios en tu vida, Dios en tu familia, cuando lo pones en número 1 en tu hogar, dice que tú cumples los mandamientos. Cuando tú realmente amas a Dios, pones en práctica esos mandamientos. Y cuando tú empiezas este caminar, cuando tú has conocido a Dios, has tenido ese encuentro, comienza un caminar en tu vida. Comienzas poco a poco a eliminar eso que no le agrada a Dios. Esos dioses que te has forjado durante toda tu vida. Y de eso vamos a comenzar. Ahora voy a pasar a mi tema, a mi testimonio, perdón, de mi vida. Cuando yo era, comienzo de cuando tenía más o menos, lo que más recuerdo es cuando yo tenía como 5 años. Antes de eso, la verdad, no recuerdo mucho de mi vida. Somos 11 de familia en mi familia. Yo soy la del medio, somos 7 mujeres y 4 hombres, hay 5 mayores y 5 menores. Yo soy la niña del medio. Siendo la niña del medio, siempre me sentí como sola, como que no existía, como que estaba abandonada, como que estaba ahí, pero solamente ocupando como un espacio. Nunca me sentí como parte de nada, no me sentía parte de los grandes, ni me sentía parte de los chicos, me sentía como perdida. Y yo no sabía por qué, pero eso tiene que ver con lo que pasó cuando yo tenía 5 años, 5 o 6 años más o menos.
en esa edad. Yo recuerdo solamente que mis recuerdos es que yo anhelaba, crecí en una familia, como les digo, de tantos hermanos y hermanas. Mi madre era una mujer de mucha fe, porque mi abuelo era un hombre totalmente de fe, era un hombre que desde muy pequeño, su tío era sacerdote. Yo soy de Michoacán, Cotija, Michoacán. Mi abuelito era su monaguillo, era sacristán. Desde los 5 años comenzó de monaguillo, después en ser sacristán, y pues él tenía un anhelo de ser sacerdote. Mi abuelo era un hombre que anhelaba ser sacerdote, pero pues no era la voluntad de Dios, porque pues después se vino la guerra civil y después la guerra cristera, y pues ese anhelo que él tenía, no, ese llamado que él sentía, realmente ahora me doy cuenta que no era para él, sino para un primo hermano mío que ahora es sacerdote, para la gloria de Dios. Entonces mi abuelo, como creció durante la guerra cristera, él estaba, pues durante ese tiempo la guerra era muy fuerte ahí donde yo soy, en Cotija, Michoacán. Él, pues todos en ese momento se escondieron en las montañas. Él andaba con los cristeros, él ayudaba para dar el catecismo a los niños. Él era un hombre que todo lo que él sabía, pues lo sabía de memoria, porque no sabía leer. Y así fue pasando esa herencia a mi madre. Mi madre, toda su fe y su creencia y todos sus rezos que ella tenía, pues todo era por memoria, porque tampoco ella sabía leer. Entonces crecimos, pues mi abuelo todos los días, yo recuerdo cuando tenía como 5 o 6 años, que se levantaba a las 5 de la mañana para ir a misa. Él se levantaba muy temprano y se iba a la misa, y él no regresaba a casa hasta como las 10 de la mañana. Yo recuerdo que mi mamá le preguntaba de que a dónde había estado todo ese tiempo, y mi abuelito le decía que después de misa pues se quedó a ayudarle a las monjas, porque ahí en Cotija había un convento y después nos movimos a otro pueblo, y igualmente él siempre estaba con las monjas ayudándoles a traer el mandado, a limpiar el convento. Él siempre andaba sirviendo a Dios. Ya teníamos esa herencia del servicio de Dios, pero o sea, sin saberlo, ¿verdad? Esa generación de mi abuelo venía con esa bendición. Entonces mi madre igual era una mujer de fe, era una mujer que practicaba la fe allá en México, pero cuando llegamos a Estados Unidos, obviamente, como muchos de ustedes que llegan a Estados Unidos, se va perdiendo esa fe. Ya no es lo mismo. Pero volviendo a los 5 años, yo recuerdo el momento más trágico para mi vida. Desde los 5 años en adelante comenzó un trauma en mi corazón. Yo anhelaba tanto conocer a mi papá, porque cuando yo recuerdo a mi papá ya de esa edad, es un recuerdo muy, muy, muy triste. Yo tenía 5 años y de repente, como les digo, yo soñaba con un papá, que viniera un papá, me abrazara, me diera ese amor. Yo miraba a otros niños que los abrazaban sus papás y yo decía, pues mi papá, ¿dónde está? Yo no sabía dónde estaba mi papá. Pues, siendo niña no sabía que él había emigrado para Estados Unidos cuando yo tenía 2 años. Entonces yo anhelaba ese abrazo, soñaba con un hombre que llegaba con un sombrero, con unas botas y que me abrazaba y todo, pero fue lo contrario, hermano. Déjame decirte que el día que mi papá llegó de Estados Unidos, lo que yo recuerdo es que él llega a mi casa. Éramos muchos niños alrededor de mi madre, llorando. Recuerdo que, me imagino que teníamos hambre porque éramos muy pobres, éramos una familia muy pobre. Y en ese momento yo recuerdo que mi padre llega y golpea la puerta, y él viene borracho y gritando y le dice a mi mamá, entrégame todo ese dinero que tienes guardado. En ese momento mi mamá le dice, no te voy a dar nada, estás borracho, no te voy a dar el dinero, lo necesitamos para una casa. Y mi papá empezó a gritar y amenazarla de que la iba a matar. En ese momento saca una pistola y apunta a mi madre, y mi madre automáticamente toma a uno de mis hermanos, de los más pequeños, y lo abraza. Y en ese momento mi padre va y le apunta la pistola en la sien y le dice, dame el dinero y si no te mato. En ese momento, hermanos, yo no sé qué pasó, pero en ese momento mi mamá empezó a temblar y le dijo, mátame, si me matas a mí, matas a tu hijo. Se pegó a mi hermano a la cabeza
Yo me imagino que los gritos eran tan fuertes de cada uno de mis hermanos que estábamos llorando y gritando que mi abuelo, en ese momento Dios mandó a mi abuelo a rescatarnos. Mi abuelo entró y le gritó, y al mismo tiempo mi abuelo también cargaba una pistola. Mi abuelo sacó la pistola y se la puso en la espalda y le dijo, suelta la pistola o te mato. En ese momento mi padre soltó la pistola y corrió y huyó. Hermano, déjame decirte que ese momento marcó mi vida. De ese momento esa niña que no conocía a ese padre, que anhelaba tanto ese amor que nunca tuve, porque igual como mi madre también venía de una familia muy grande, el amor no se le había dado tampoco a ella. Ella fue huérfana desde los 8 años, entonces ella no tenía amor para darnos, porque ella no conoció el amor. Aunque mi abuela estaba todo el tiempo buscando a Dios, sirviéndole a Dios, pero ellos no habían tenido un encuentro verdadero con Dios, un encuentro con el verdadero amor de Dios. Entonces, cuando eso pasa, estábamos todos en shock, me imagino, todos gritando y llorando. De ahí yo ya no recuerdo a mi papá. Déjenme decirles que a mí como que se me borró todo, me perdí, como el tema de la niña perdida y allá en el templo. Yo me perdí, mi vida se perdió, yo ya no me recuerdo qué pasó después, no recuerdo mi niñez, no recuerdo, solamente vagamente recuerdo algunos incidentes traumáticos, como después de ese incidente mi madre, por el susto, estaba embarazada y murió el bebé que tenía en el vientre, nació y murió, sería ahogado con el cordón umbilical. De ahí en adelante no recuerdo mucho, son vagas memorias, me perdí totalmente. Ese amor que yo tanto anhelaba, lo soñaba en sueños, porque yo miraba, había telenovelas que en ese entonces que salía una novela de muchos niños que se llamaba Carrusel, y yo anhelaba tener un papá, yo anhelaba que ese papá llegara y me diera ese amor, y yo no recibí ese amor, recibí ese trauma en mi corazón. Recibí ese golpe tan fuerte en mi corazón de ese papá que yo tanto anhelaba. En ese momento se me borró todo. Caminando después, recuerdo a los 11 años, mi papá manda a traernos para Estados Unidos a todos mis hermanos y a mí. Y cuando ya llegamos a Estados Unidos, ahí sí ya comienza mi memoria mejor. Yo estaba muy emocionada. Para entonces yo, pues igualmente, siendo una niña, yo seguía anhelando estar con mi papá, convivir, que me diera ese amor. Yo anhelaba tener ese amor de papá, no sé, en mi corazón yo siempre soñé con eso, siempre soñé con ese papá que me abrazaba, que me llevara al parque, me diera vueltas y me dijera cuánto me amaba. Entonces, cuando llegamos a los 11 años, pues ya aquí en Estados Unidos, pues ya aquí la vida era diferente. Cuando veníamos en el camino pensábamos que aquí, porque pues en las novelas que miramos que Estados Unidos estaba muy bonito, pensamos que íbamos a llegar a una casa grande, que íbamos a tener juguetes, lo que nunca tuvimos en México, juguetes, porque éramos tan pobres, casi no teníamos ni para comer, éramos tan pobres, pero tan pobres que a veces mi mamá solamente nos daba tortillas con sal. En el momento que llegamos a Estados Unidos, hermanos, yo creí que veníamos pues como mucha gente en México dice que acá los dólares crecen en árboles, ¿verdad? Entonces llegamos y pues era totalmente diferente. Llegamos a la casa de una tía y sí, esa tía vivía en una casa muy hermosa, de tabique, muy, muy, muy bonita la casa de ella, y dijimos, wow, si mi tía vivía en esta casa, pues nosotros seguramente que vamos a tener otra igual. Pues déjame decirte, hermanos, que ya cuando llegó la noche y nos llevaron a donde íbamos a vivir, mi papá nos llevó a vivir en un garaje de un tío. Ahí ese garaje lo habían acomodado con una cama, unas cobijas en el suelo, y esa era nuestra casa. Esa era la casa que llegamos, a un garaje con una cama. Pues en ese momento a mí no me importó, pues yo era una niña que era muy callada, era una niña que no hablaba, no expresaba. Yo estaba totalmente, como les digo, como perdida, como que no existía.
Era una niña tan obediente. Mi papá, recuerdo que comenzó a golpear a mis hermanos, comenzó a los más grandes, empezó a golpearlos, empezó brutalmente a golpearlos. Recuerdo una vez que yo creo que tendría unos 14 años, que mis hermanos querían ir a un baile. Mi papá, pues, mi hermana quería ir con ellos y los dejó ir, pero llegaron un poquito tarde de lo que mi papá los quería a la casa a las 10 de la noche. Y pues ustedes saben que normalmente las fiestas pues apenas están empezando a esa hora, y llegaron tarde y mi papá tomó ese cinto y empezó a golpearlos. Y yo recuerdo que yo solamente me escondía y mi papá nos golpeaba, y con la villa del cinto empezó a darle a uno de mis hermanos. Y yo recuerdo cómo esos pedazos, esa sangre brotaba de su espalda. Y yo me entró un temor horrible, todavía más el temor que yo le tenía, porque siempre él llegaba borracho y golpeando a mi madre. Pero ese día que golpeó a mis hermanos fue una cosa, hermanos, una cosa brutal. Y ese poco amor que yo sentía que ya le había tomado a mi papá desde los 11 años, en ese momento se iba terminando. Pero el momento más crítico fue cuando yo tenía 15 años. Cuando yo tenía 15 años, mi papá llegó de trabajar, y como les digo, mi papá era un hombre muy violento, era un hombre infiel, era un hombre que golpeaba a mi mamá todo el tiempo, golpeaba a todos mis hermanos. Como a mí, la verdad, nunca me había golpeado desde los 11 años, porque yo era una niña, como les digo, que trataba de hacer todo perfecto para que mi papá no me golpeara. Si mi papá decía, haz esto, yo lo hacía. Si mi papá decía, no lo hagas, no lo hacía, porque le tenía un miedo terrible. Yo tenía un miedo totalmente. Cuando llegaba mi papá, yo tenía miedo y yo corría. Como se dice, una de mis hermanas decía, es que tú vas a solamente hacerle la barba. Y iba y le hacía la barba, como ella decía, pero yo lo hacía para que no me pegara, para que no le pegara a mis hermanos. Yo lo hacía para que no le pegara a nadie, para que mi papá estuviera contento. Yo iba y me sentaba con él. Yo iba y trataba de recibir ese amor y darle ese amor para que él no golpeara a nadie. Entonces, pero cuando llegué a los 15 años y mi padre llega ese día de trabajar, me dijo, lava los trastes, y yo estaba lavándolos. Él se sentó detrás de mí en una mesita de la cocina. En el momento que yo estoy lavando los trastes, tengo un termo donde él cargaba su comida caliente a su trabajo. En ese momento, yo metí la mano y se me resbaló ese termo al piso. Pero en ese momento que se resbaló, ese termo cayó al piso y se quebró en 1000 pedazos. En ese momento mi papá se levanta y reacciona, se voltea y me agarra de los pelos, y así como un trapo me empezó a golpear en la pared y me empezó a dar duro en la pared, y me dijo de todos los nombres que tú te puedas imaginar. Me dijo que era una tonta, me dijo de los peores nombres que te imaginas, pero al mismo tiempo me golpeaba sobre la pared. En ese momento era tanto los gritos y los golpes que me estaba dando, que yo ya sentí que me desmayaba. Mi madre viene gritando y dice, déjalo, la vas a matar, déjala. En ese momento mi hermana le dice, déjala, le voy a llamar a la policía. En ese momento mi papá me avienta como un trapo. Entonces ya estoy desmayada, no sé, yo me perdí en ese momento, pero solamente escuché que él fue corriendo tras mi mamá y le dijo, ahora te voy a matar a ti. Fue corriendo al cuarto, mi mamá no alcanzó a cerrar la puerta. En ese momento él toma un abanico del piso y se lo quiebra a mi mamá en la cabeza. Yo solamente escucho entre ida y mi mamá está gritando y mi hermana dice, ya viene la policía. En ese momento mi papá solamente escuché que corrió y huyó como cobarde. En ese momento, cuando mi padre me quebró ese termo en mi cabeza y me golpeaba hasta la pared, en ese momento todo el poco amor que se había generado de los 11 años a los 15 años, yo sentía que yo llamaba a mi papá, aunque era violento y todo, porque a mí no, yo le agarré ese amor, que yo tanto anhelaba el amor de padre. En ese momento ese amor se quebró en 1000 pedazos, ese amor que se había formado en mi corazón se destruyó así como ese termo en 1000 pedazos.
Y así, hermanos, déjame decirte que siguió esa violencia, siguió después a los 17 años, mi madre, siendo mi padre como era, mi madre ya conocía que mi padre venía con mucha infidelidad, con muchas cadenas, con mucha violencia. Sabía que él estaba siendo infiel con diferentes mujeres y no sé qué estaba en ese momento. Creo que mi abuelo se enfermó en ese momento y mi madre tuvo que ir a México a ver a mi abuelo. Y entonces cuando eso pasó, mi madre me dejó sola a mí y a mi hermana Silvia con mi papá. Hermanos, ese día, una cosa horrible, mi papá, yo me recuerdo que me metí a bañar y mi papá no se acostaba a dormir. Yo le dije, ¿por qué no se va a dormir? Ya eran las 11 y él siempre se iba a acostar como a las 9:30. Y le dije, ¿por qué no se va a dormir? Y dice, no, estoy viendo una película. Yo salí de bañarme con una bata como de niña, de esas que tiene manga larga y es larga, que tenía un Mickey Mouse enfrente. Y me fui a dormir y me dijo, nomás no cierres la puerta porque va a llover y si prendes el abanico para apagarlo. Entonces yo en ese momento, pues, inocentemente, yo era una persona muy inocente, me fui a dormir y me acuerdo, no sé cuánto tiempo pasó, pero desperté y mi papá estaba al lado de mí y mi papá me estaba tocando y yo grité en ese momento. Solamente miré ese bulto, esas manos y gritando, y le dije, ¿qué está haciendo en mi cuarto? Y mi papá en ese momento corrió hincado y se chocó con la puerta. Ese día, hermanos, fue el día más horrible de mi vida, aparte de lo que había pasado a los 15 años. Y yo agarré un odio a mi papá, yo le tomé un odio en ese momento. Excelente, yo no podía, toda la noche no pude dormir, le hablé a mi hermano que viniera por mí. No tenía ayuda, yo quería irme de mi casa, pero no tenía nadie que me ayudara. Mi hermano me dice, no te puedo ayudar, hermano, porque vivo con puros hombres. Ya todos mis hermanos mayores se habían ido de mi casa a causa de mi padre golpear a cada uno de ellos, y todos se iban de mi casa, y iban quedando solamente el que seguía, y yo era la más mayor en ese momento en mi casa. Y yo entendí, pues en ese momento me sentía sola, me sentía abandonada, me sentía triste, porque en ese momento mi papá le agarré un pánico, le agarré un odio, le agarré un temor. Decía yo, ¿cómo mi propio padre quiere hacer esto conmigo? ¿Qué me hizo? Yo no sabía, me quedé con esa duda, ¿qué me hizo? Cuando yo hablé con él, con mi hermano, lo confronté y él dijo, solamente estaba ahí adentro apagando el abanico, y solamente porque empezó a llover entré ahí a apagarlo, pero yo sabía que no era la verdad, yo sabía que no era verdad lo que estaba diciendo él, pero gracias a Dios, Dios me protegió en este momento de que no pasara a mayor, de que no pasara nada más, de que yo despertara y él se asustara. Gracias a Dios jamás volvió a tratar de hacer nada. Y así empezó ese odio con mi papá, empezó ese amor que, como les digo, yo tanto anhelaba, ese amor. Yo no sabía qué amor, el amor de los padres, obviamente es el amor de Dios cuando realmente ellos lo tienen y te lo dan, pero cuando no lo recibes, yo seguía anhelando ese amor, el amor de mi papá. Yo lo único que yo anhelaba. Entonces, en ese momento yo empezaron lo que es a noviar, y empezó la relación con un novio, y te hablan bonito, y yo sentía ese amor, esa atención, y pues obviamente luego yo me enamoraba de los novios, porque yo andaba tan deseosa de la atención de un hombre, porque ese amor de padre no lo había tenido. Mi madre tampoco me dio amor, pero mi madre, como siempre estuvo ocupada teniendo hijos, mi mamá siempre estaba como perdida en sus problemas con mi papá, y ella solamente se enfocaba en trabajar y hacer la comida. Entonces ella tampoco nos podía dar un amor que ella tampoco nunca recibió. Como les dije, su madre murió a los 8 años, creo. Eso ella no recibió nada de amor ni de madre. Entonces así fui creciendo, y finalmente pues llega un hombre cuando tenía 19 años, otro novio, después de tener varios novios. Yo sentía esa felicidad cuando me
me sacaban a pasear, yo sentía cuando me ponían atención, cuando me llamaban por teléfono, me encantaba, mis mejores amigos los buscaba y siempre eran hombres, porque me atraía esa amistad de hombres, me llevaba mejor con los hombres que con las mujeres, porque yo tenía ese vacío en mi corazón de ese amor de padre. Entonces llega este hombre que conozco, que fue mi esposo a los 19 años, y ese hombre era un hombre que venía de mucho trauma, mucha actividad sexual. Él desde los 5 años lo habían violado, él comenzó a tener relación sexual desde muy pequeño, y cuando llega este hombre a mi vida, pues era un hombre con mucha, se puede decir que sabiduría del mundo, mucha vivencias del mundo, muchas cadenas, mucha sexualidad, o sea, había mucha atadura en él. Y obviamente siendo un hombre que ya venía con tanta historia, pues fue muy fácil para que él me envolviera, ¿no? Y poco a poco pues me enamoré de él. Me recuerdo que a los 6 meses me pidió que me casara con él, y yo le comunico a mi papá, porque para entonces ya la relación con mi papá era mucho peor. Yo ya no podía tener novio. Él me ha dicho, si tienes novio, que venga aquí a la casa a verte. Venían los muchachos a verme a mi casa y él los corría, hacía salida con nosotros y básicamente los corría. Finalmente, cuando ya me caso finalmente con este hombre, porque mi papá, cuando yo le dije que me quería casar, en ese momento mi papá, pues imagínense, se puso histérico, me dijo que pues le tenía que dar todo mi dinero que yo trabajaba, y que si no me parecía, le dijo a mi mamá que cuando llegara, se iba a México en ese mes, que cuando llegara, si yo no ponía todo mi dinero para pagar la renta de lo que yo trabajaba, pues que me tenía que ir de mi casa. Pues a los 6 meses, como le digo, de novia con este muchacho, me fui de mi casa, porque mi papá, pues yo quería juntar de mi dinero, quería empezar a juntar para la boda, ¿no? Para mis cosas, para lo que se iba a necesitar con esa persona. Íbamos a empezar a hacer una cuenta, y pues mi papá me cerró las puertas y me corrió de mi casa. Me fui a vivir con una hermana mientras me casaba. Eso fue en mayo, y para diciembre me casé. Fuimos a México a casarnos, y pues desde un principio fue un catástrofe esa boda. Cuando fuimos a México, una semana antes de casarnos, ya me di cuenta que este hombre me estaba haciendo infiel, una semana antes de casarnos. Pero yo me sentía tan mal cuando me di cuenta que él no dormía en su casa, porque nos quedamos con su abuela, y enfrente su mamá tenía otra casa, y ahí yo me di cuenta que él no dormía esa noche en su casa. Y yo le dije a mi hermana, ¿sabes qué? A mi hermana Obi, yo no me quiero casar. Y ella me dijo, pues no te tienes que casar. Le dije, pero mi papá viene de Estados Unidos, vienen muchos familiares, éramos del mismo pueblo, este muchacho y yo salimos a ser de México, del misma ciudad, de un pueblo que se llama Los Reyes, Michoacán. Y salió que pues nuestros familiares se conocían, y yo le decía, pero ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir sus tíos? Son amigos de mis tíos, creo que son hasta compadres. Y yo me preocupó mucho, pero al final de cuentas me di cuenta que finalmente decidí casarme con él, porque yo sentía que lo amaba sobre todas las cosas, que yo tenía un amor tan grande por este hombre, y que pues lo perdoné, me pidió perdón, me dijo que no estaba haciendo nada malo, y me echó un montón de mentiras, pero era mentira. Y me casé con él. Entré en ese matrimonio obviamente con la infidelidad desde antes. Entré ya durante el noviazgo, él trataba de llevarme a la cama, de manosearme. Él me decía que si yo no me dejaba, pues que él se iba a buscar a otra, y yo por miedo de que no buscara a otra, pues yo lo complacía en ciertas cosas, pero yo no terminé entregándole mi pureza hasta el matrimonio, porque yo le dije, a mí me enseñó mi madre que hasta que me casara tenía que ir de blanco al altar. Finalmente, cuando nos casamos, pues la primera noche me dice, finalmente después me dice, ¿sabes que tengo algo que decir? Me casé contigo sin creer que tú eras virgen, y ahora veo que sí eres, y dice, pues perdóname. En ese momento sentí que una espada me penetró mi corazón, y ese amor que yo tenía por él empezó a morir un poco, y poco a poco llegamos a Estados Unidos otra vez de regreso, y empezó la infidelidad, los golpes, los insultos, me maltrataba, me humillaba, y poco a poco pasaron 2 años, y yo le aguanté todo ese tiempo. No tuve hijos porque en ese entonces yo era católica, pero con lo que se dice católica dominguera nada más.
realmente no había tenido un conocimiento realmente del amor de Dios, seguía comulgando y pecando al mismo tiempo. Y pues, como muchas personas que quizás me están escuchando en este momento, que no tienes conocimiento de qué es pecado y vas y recibes en la Santa Eucaristía y realmente estás en pecado mortal. Quizás estés teniendo relaciones con el novio, jovencita, quizás tu hermano estás teniendo relaciones también por ahí y luego vas y dices, pues voy a recibir, ¿por qué? Porque voy a comulgar. Y no tienes ese conocimiento realmente de lo que es el amor de Dios. Y así pasaba conmigo. Finalmente, este hombre tomé la decisión que si no lo dejaba, pues sentí que me iba a pegar una enfermedad, que me iba a pegar el SIDA, y decidí dejarlo. Finalmente me divorcié de él, y en ese proceso del divorcio conozco a mi esposo, el papá de mis 3 hijos. En ese momento, este esposo mío es hermano de mi cuñado, llega a mi familia de México, y pues él está ahí durante este proceso, es el que me da la mano, es el que me da su amistad y me dice, yo te voy a ayudar, mira, ¿qué necesitas? Yo te ayudo a mover de casa, yo te ayudo con tus cosas. Y pues luego entró en esa relación conmigo. Como les digo, yo siempre anhelando ese amor que no recibí. Luego que venía un hombre y me ponía atención, yo me sentía amada, yo me sentía como importante, como que a alguien le importaba. Llegó este hombre a mi vida y pues aquí llegó y pues comenzamos inmediatamente una relación. Como dice el dicho en el mundo, dicen que un clavo saca otro clavo. Déjame decirte, hermano, que esa es una mentira del diablo. Esa es una mentira totalmente del diablo. Cuando tú sales de una relación que has sido herida, que vienes tan herida y vas, y luego entablas esta relación con una persona, esa relación no viene de Dios. Pero al final, pues pasó eso, entablamos una relación, comenzamos a vernos, comenzamos la relación. Finalmente, al año de conocernos, nos casamos. Me vine a vivir a Houston, salí embarazada antes de casarnos y pues por ende ya teníamos planes de vivir juntos cuando me embaracé, y pues me embaracé de mi hijo el mayor, Junior Morales, y pues nos vinimos a vivir a Houston. Yo vivía en un pueblo como a 30 minutos de Houston, y vinimos a vivir con mi hermana, la que vive en Houston, la que es cuñada de este ex esposo mío. En ese momento, pues, imagínense, yo venía embarazada, después que nació el niño nos casamos, y en ese momento, pues, yo estando casada con mi ex marido, hermano, déjame decirte que yo entré en adulterio, porque yo estaba casada por la iglesia. Entré en una relación en adulterio. Imagínate todas las cadenas que yo traía de mi papá, arrastrando toda mi vida, las cadenas de infidelidad, todas las ataduras que él quizás en su niñez también fue maltratado, abusado, que él fue cargando a nuestra familia, y ahora yo las voy cargando a esta otra relación. Yo hice las cosas bien con el primer esposo, pero ya cuando eso pasó en mi vida y destruyó mi corazón, yo dije, pues, ¿qué más da? Yo quiero ser feliz, y ahí no me importó Dios, porque no conocía a Dios, y muchos de nosotros hacemos lo mismo. Quizás tú, hermano, que me estás escuchando por ahí, estás en esta misma situación. Tu hermana, que quizás también tuviste una relación anterior y ahora estás con otra persona. Y así estamos en ese adulterio. Yo en ese momento entré en un adulterio. Imagínate las cadenas que estaba arrastrando a esa relación. Aparte de que mi esposo venía de una familia también con muchas cadenas de abuso, con muchas cadenas de generaciones pasadas de infidelidad. Imagínate ahora entrar 2 personas con tantas cadenas juntos. Pues el enemigo empezó a trabajar y comenzó a hacer su obra en nosotros como familia. En ese momento ya pues nace mi hijo y comienzan obviamente los maltratos. Ya no es ese hombre que me hablaba de amor, que empezó a maltratarme, empezó a quererme golpear, varias veces me tiró golpes en la espalda, me jaló los pelos, y poco a poquito ese amor, ese deslumbramiento que yo tenía buscando ese amor de Dios, que no lo encontraba, se fue muriendo un poco, y llegó el punto donde era tanto el odio que yo le agarré a ese hombre después de tener mi primer hijo. Nació el segundo hijo, me abandonó por 2 semanas, después nace el tercer hijo igualmente. En ese tiempo me abandonó como 3 veces, y cuando ya finalmente entramos en un momento que yo ya no soporto la relación y nos dejamos. Entonces
yo dije, a mí ya no me importa esto. Para entonces yo sentía un vacío en mi corazón, entré en una depresión, entré en una tristeza cuando finalmente alguien viene a hablarme de Dios, alguien de una iglesia protestante viene a hablarme de Dios y yo, ay, yo sí quiero ir a la iglesia, yo anhelo, yo sentía ese anhelo como que Dios me estaba llamando. Entonces empecé a ir a esa iglesia, empecé a conocer del amor de Dios, de la palabra de Dios, acepté a Cristo en mi corazón en esa iglesia y déjame decirte que de ahí comenzó este caminar de conocer qué realmente es el amor de Dios. Y finalmente, pues para la gloria de Dios llegué, después de tantas tribulaciones, mi esposo me comenzó a ser infiel y después de tanta infidelidad, llegó un momento que él ya no llegaba a casa, ya él decía que estaba trabajando. Finalmente un día me llegó un rumor de que él tenía un hijo con una otra mujer. Y pues yo la verdad en ese momento pues no lo creía, pero al mismo tiempo decía pues con razón se va tantas veces y tantas veces se pierde por allá. Y la verdad decía yo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a encontrar la verdad de lo que está pasando con él? Y finalmente pues me doy cuenta, todo sale a la luz, dice la palabra de Dios, que todo tarde que temprano, por más oscuro que esté, déjame decirte, hermano y hermana que estás ahí escuchando, si tú tienes una relación con un amante, con una persona indebida, que estás teniendo una relación que no es agradable a los ojos de Dios, déjame decirte en este momento que tarde que temprano todo sale a la luz. El Señor sacó a la luz esa relación. Finalmente me doy cuenta que él tiene doble vida. Él está teniendo relaciones con otra muchacha, la había embarazado, al mismo tiempo estaba con ella y estaba viviendo con nosotros. Llegó el momento que nos separamos por esta relación, nos separamos y en ese momento de la separación, pues yo entré a una depresión. Era como en abril del 2012. Entré a una depresión, una tristeza, ya no me importaba nada, ya el conocimiento que había tenido del amor de Dios en esa iglesia cristiana, pues todo en ese momento se me olvidó. Yo entré en un shock, yo ya no quiero vivir, ya no sirvo para nada, me sentía fracasada, sentía que no servía como mujer, que no servía como esposa, el enemigo vino a poner todos esos pensamientos en mi mente. Todos esos pensamientos negativos en mi mente vino a ponerlos el enemigo y poco a poco solamente me encerraba en el cuarto después del trabajo y lloraba, no me importaba si mis hijos tenían hambre o no tenían hambre, yo solamente le decía al Señor que me quería morir, que no quería existir. En ese momento Dios, pues en su infinita misericordia y las oraciones de mi mamá, que ella siempre estaba orando por mí, ella siempre estaba haciendo el rosario por todos sus hijos, intercediendo para que nosotros nos acercáramos a Dios. Y un día, pues en esa tristeza y en esa depresión, llegó, habíamos estado en el encuentro matrimonial como 2 años con mi ex esposo, porque estamos tratando de arreglar las cosas para ver si algo mejoraba en nuestra vida y podíamos seguir adelante después de la infidelidad. Y pues no, porque ahí no había realmente una entrega a Dios en ese caminar que habíamos estado haciendo esos 2 años. Y al final, pues como les digo, todo salió a la luz y él seguía con esa mujer después de esos 2 años. Y cuando yo me encuentro ahí quebrantada ese abril, un hermano y una hermana, que Dios los bendiga donde quiera que ellos estén, Lupe Saavedra y Aura Saavedra, que Dios los bendiga grandemente. Ellos eran parte de ese encuentro matrimonial y ellos nos conocían muy bien, sabían que nos habíamos separado. Ellos vinieron y nos invitaron al retiro de Conquistando. En ese momento, pues yo recuerdo que cuando Aura me preguntó, ¿verdad? Y me platicó y me dijo, mira, que hay un retiro, que es un retiro de sanación y es un retiro hermoso, lo acabamos de vivir nosotros. ¿Y qué crees? Dice que hay cupo exactamente, dice, para una pareja. Y dice, y pusimos el nombre de ustedes, dice, ¿qué te parece? Y dije yo, ¿pero cómo? Dice, sí, mira, que los dos pueden ir, ya dice un nombre de ustedes, la familia Morales. Y yo dije, pero está así, como si yo no me he registrado. Dijo, no me importa, mira, es fácil, nada más, tú nomás llegas, le doy la dirección. Y yo le dije, mira, yo estoy dispuesta a ir, pero yo no sé Arturo, ¿verdad? Si él esté dispuesto. En ese momento, pues, le hicieron la invitación a él, porque a pesar de que nos había abandonado y se había ido, él siempre venía los domingos a ir a misa con nosotros. Entonces ahí estaba él, le preguntaron que si quería ir y todo, y él les dijo, pues
no estoy seguro porque tengo que trabajar, pero si no voy esta vez, era en mayo 19 del 2012. Yo recuerdo esa fecha, ¿cómo me va a olvidar esa fecha? Y él dijo, pues, si no voy este mayo 19, voy a ir en el siguiente. Entonces dijeron, bueno, así quedamos. Entonces yo me voy al retiro solita. Cuando llego a ese retiro, hermano, déjame decirte que, wow, yo había conocido de Dios, como les digo. Yo creía que ya sabía mucho de Dios porque había andado en la iglesia protestante, según yo ya conocía de la palabra, según yo pues ya me sentía con una soberbia muy grande de que yo sabía mucho. Pero en ese momento, cuando llego a ese retiro, era una presencia de Dios tan increíble, tan hermosa, que comienzo a llorar desde el momento que yo entro a ese lugar. Recuerdo que en ese momento el Señor me estaba hablando mucho. Yo estaba en un proceso me tenían en un proceso de aprenderme las citas bíblicas en la iglesia evangélica. Y yo recuerdo que en ese momento, en esa semana, yo me había aprendido varias citas bíblicas. Y entonces en ese momento yo le dije al Señor, pues aquí durante este retiro no voy a poder estar leyendo la Biblia, porque me dijeron que no llevara Biblia. Entonces yo le dije al Señor, pues, tú háblame, o sea, tú vas a hacer lo que tengas que hacer. ¿Cómo voy a hacer para aprenderme una cita bíblica? Pero el Señor, cuando yo llegué, empecé a llorar, esa presencia de Dios empezó a invadir todo mi ser. Y recuerdo que solamente sentada ahí en el comedor, de repente el Señor comenzó a hablarme a mi corazón. Prepárate, empecé a sentir como nervios, empecé a temblar. Y ya como cuando comienza el primer tema, segundo tema, cada tema, hermanos, déjame decirte que en cada tema yo iba pasando enfrente. Yo me recuerdo que me paraba, era la que gritaba más fuerte ahí en ese lugar. Yo creo que José se recuerda esos momentos. Yo creo que brincaba hasta casi en la banca cuando decía el hermano, amén, yo gritaba, amén. Y era tanta soberbia que yo creía que yo sabía todo. Creía que sabía todas, habidas y por haber, yo me las sabía. Pero lo más hermoso fue que en cada oración yo pasaba enfrente. Ahí me dijo la hermana, tú pasa, aunque no te identifiques, tú pasa en todas las oraciones y deja que Jesús te sane. Yo pasaba y me acuerdo que en veces llegaba arrastrada, ya de mi asiento hacia el altar, llegaba arrastrada, en un llanto, gritando, vomitando. Era una cosa impresionante. Yo nunca había sentido esa presencia, ese amor que no había conocido antes. En ese momento estaba llegando a mi corazón y estaba limpiando, estaba purificando, estaba sanando. Para la gloria de Dios, en el tema de que hay un tema durante el domingo, que es un tema, no se los voy a decir qué tema, para el día de mañana los que no han vivido el retiro lo vivan. Llega ese tema, es un tema hermoso, y en ese tema el Señor me muestra ese momento cuando mi papá estaba a punto de matar a mi mamá. Y el Señor, y yo empiezo a llorar y llorar, empiezo a gritar. Esa niña que tenía 5 o 6 años empezó a gritar, y yo no me podía controlar. Yo gritaba, auxilio, ayúdenos. Y yo gritaba, yo no sabía por qué gritaba, porque yo no lo quería hacer, sino solamente salía de mí. Pero en ese momento decía el hermano, perdona a esa persona que te hizo daño, perdona ese padre, esa madre, ese hermano. Y en ese momento yo gritaba, no la mates. Y yo decía, pero ¿por qué? Y en mi mente decía, ¿por qué estoy gritando? Pero yo sentí un dolor tan grande en mi corazón, y empezó como una película a pasar por mi mente de todo lo que había pasado. Yo no recordaba, porque me había sido tanto el trauma, como les digo, que yo me perdí. Yo no recordaba mi niñez, yo no recordaba nada de lo que había pasado antes de los 11 años. Es cuando ese momento, en el retiro, el Señor me muestra todo lo que pasó. Cuando yo salgo de ese retiro, finalmente, al final, cuando termina el último tema, en ese momento yo le entrego todo al Señor. Y yo le digo al Señor, aquí estoy para servirte. Te entrego mi vida, mis hijos, mi familia, toda mi vida, todo mi corazón. Haz de mí lo que tú quieras. Yo ya no quiero vivir solamente para ti. Yo le entregué totalmente al Señor. Totalmente me entregué toda. Y le dije al Señor, moldéame, quebrántame, pásame por el fuego. Haz lo que tengas que hacer, pero hazme de nuevo. Cuando salgo del retiro, salí con
un fuego que me quemaba, salir con un amor que yo entendía, mi corazón se había hinchado, sentía como que mi corazón se hizo más grande, y yo decía, le hablé con mi familia, empecé a hablarles del amor de Dios, empecé a hablarles, invitarlos al retiro. Hablé con mi mamá y le dije a mi mamá lo que me había pasado en el retiro. Hablé y le dije, mamá, me pasó esto, así pasó. Y mi mamá me dice, me confirma que exactamente así como Dios me lo había mostrado, el Señor me había sanado en el retiro, me había sanado de esa herida que yo tenía en mi corazón, de ese odio que yo le tenía a mi papá. Cuando yo salgo del retiro, yo empiezo a buscar a mi papá más, porque en ese entonces mi papá había abandonado a mi mamá hacía muchos años, de tanta infidelidad. Finalmente se fue con una jovencita de 15 años y mi papá vivía solo y se la pasaba pues solo, abandonado, porque pues había tratado tan mal a sus hijos que en ese entonces casi nadie lo visitaba por la forma que nos había tratado. Pero yo empecé a buscar a mi papá, empecé a visitarlo, empecé a hablar con él, yo sentí mi corazón que el Señor me lo había sanado, y empecé a mostrarle ese amor de Dios, a invitarlo al retiro. Mi propósito cuando salí de ahí era que mi papá se convierta, que mi papá se salve. Yo quiero que mi papá venga al retiro. Entonces mi papá me decía, no, yo no quiero ir. Papá, vamos al retiro. Y finalmente lo convencí y le dije, mire, su cumpleaños viene, su cumpleaños era ya, creo que es en septiembre 20 y algo. Llegué a su cumpleaños y le dije, papá, a mis hermanas también las invité a todas, y todas también eran algunas sus cumpleaños, por tal de que fueran. Le digo, ¿saben qué? Ese es su regalo. A mi hermana Silvia, a mi hermana Marta también la invité. Ya su cumpleaños ya pasado, pero a ella la invité a Silvia, invité a mi sobrina, invité a mi mamá, invité a mi hermana la mayor. Todas fueron ese día, fueron como de mi familia inmediata, fueron toda mi hermana la mayor, mi mamá, mi hermana, como unas 5 hermanas y mi mamá. Entonces después salen ellas igualmente, ellas salen también a proclamar que Dios está vivo, que Dios vive, que Dios sana, que Dios libera, que Dios restaura. En ese momento ellas también me ayudan a convencer a mi papá, ayudan a convencer a mi papá de que mi papá venga a vivir el retiro, porque todas traían esos traumas también de su niñez y de su vida, que mi papá las había maltratado. Entonces, finalmente, tanta oración y todo, insistencia, mi papá acepta venir al retiro, es para su cumpleaños, porque como que ya no le quedó otra, porque se lo di como regalo. Y para la gloria de Dios, pues mi papá empezó su proceso de conversión en este retiro, para la gloria de Dios. Y comenzó ese camino a la conversión. Y hermanos, déjenme decirles que ahí comenzó mi caminar, ahí comenzó una vida diferente, ahí comenzó un caminar nuevo, una purificación, el Señor no desprecia un corazón abatido, dice el Salmo 34. Y ahí comenzó poco a poco el Señor a sanar mi corazón, en cada retiro, en cada servicio. Y el Señor conoce cada corazón. El Señor premia a todos esos corazones, a todas personas que son rectas de corazón. Y ahí yo comencé a vivir y experimentar el verdadero amor de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Comencé a practicar lo que es la religión, nuestra religión católica, lo que es a tratar cada día vivir en santidad, buscar la presencia de Dios, buscar agradarle a Dios. Empezó una purificación, comencé a pasar por el fuego, comencé ese fuego, como dice en Sirácides, en la palabra de Sirácides dice que todos tenemos que ser pasados por el fuego. Si tú, hermano, no has tenido un encuentro con Dios, hermana, o si ya has pasado y has tenido ese encuentro, tú sabes de lo que estoy hablando. En Sirácida dice, en Sirácida 2:1 dice, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a un buen puerto al final de tus días. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo. Porque así como el oro es purificado en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él, Él te cuidará, sigue el camino recto y espera en Él. Palabra del Señor. Hermanos, aquí el Señor nos dice
claramente yo cuando esa palabra me la dio el Señor, decía, apégate al Señor. Y yo decía, yo me apego. Yo empecé a ir a todos los seguimientos. Había seguimientos los domingos, había seguimientos los jueves, en ese entonces había los martes. A todos los seguimientos, ahí estaba. Finalmente mi esposo vive el retiro también en el siguiente mes, que fue en junio, vive su retiro. Y pues ya estábamos separados cuando él vivió el retiro, y pues después del retiro el Señor le habla a él fuertemente y le dice pues que regrese con su familia, la familia que Dios le había dado, porque para la gloria de Dios se me pasó decirles que después de casarnos por la ley, yo inmediatamente metí los papeles para el anulamiento del matrimonio primero, y para la gloria de Dios pues se tardó mucho tiempo, porque yo finalmente empecé a conocerlo a él, empezamos a conocernos, empezaron los problemas, y la verdad no le puse mucho empeño en el divorcio por la iglesia, porque pues me había decepcionado ya de él por maltrato, por los golpes, por tantas cosas que pasaban en nuestra familia, que yo la verdad no quería casarme con él. Pero el proceso ya había comenzado desde antes de yo juntarme con él, del anulamiento. Y finalmente en el 2004 nos casamos por la iglesia. Bueno, entonces ya finalmente pues él tiene esa revelación en el retiro. El Señor le dice 3 veces que regrese con su familia, que Dios le ha dado. La familia que Dios a la que él había hecho un juramento ante Dios. Él regresa con nosotros finalmente como al mes después, y empezamos a caminar juntos en este camino, en este ministerio. Empieza a caminar, empezamos en el servicio, era un gran servidor de Dios, para la gloria de Dios, un gran servidor. Toda la persona que se recuerda a Arturo Morales, recuerdan que era un hombre que siempre estaba ahí, sirviendo, voluntariando, moviendo las sillas, moviendo las mesas, y pues caminamos, un hombre muy servicial. Empezamos a caminar, a servir, y en esos entonces pues nada más se hacían llamados. Éramos muchos servidores, en ese entonces éramos como más de 300 servidores que nos juntábamos en un domingo, se hacían llamados para el servicio, y pues empezó y pues primerito, luego el Señor me hace un llamado a servir. Ese retiro fue una cosa hermosa, ese retiro se manifestó Dios grandemente, que la verdad yo decía, wow, no podía creer ni lo que estaba viviendo, era una cosa impresionante. Si tú crees que vivir un retiro es algo hermoso, si ya viviste un retiro, déjame decirte, hermano, que servirle a Dios es lo máximo. Si tú que me estás escuchando no has tenido ese encuentro con Dios, déjame decirte, hermano y hermana, que yo soy testigo del poder sanador de Dios, del amor de Dios, de lo que Dios puede hacer para cambiar tu vida. Y es lo que te estoy dando, ese testimonio, para que tú veas cómo Dios cambia las vidas. Yo empecé con esa depresión cuando llegué al retiro. El Señor me sanó de la depresión, me sanó esa herida que yo tenía cuando era niña, fue sanando esa herida de cuando tenía 15 años, de cuando mi papá pasó lo que pasó, 17 años, y poco a poco el Señor iba sanando. Y así como los 10 leprosos que tuvieron un encuentro con Jesús, dice la palabra de Dios, que en el camino, cuando el Señor los mandó a presentarse al templo, dice, en el camino iban sanando. Y así, poco a poco, yo en el camino del servicio comencé a sanar. Y sigo en esa sanación, para la gloria de Dios. Seguimos en la sanación día a día, el Señor sigue sanándonos. Decía yo a una hermana, un hermano mío que también vivió el retiro, decía, pero la verdad yo no quiero ir a ese retiro y ya no quiero servir, porque hay mucha gente que ya están sirviendo y están gritando y tienen tanto dolor y no han sanado. ¿Cómo es que están sirviendo si no han sanado? Y yo decía, el Señor me ponía en mi corazón, es que son tantas las heridas que traemos desde el vientre de la madre, que hemos sido traumados, hemos sido dañados, que eran como muchas cortaditas en nuestro corazón. Me mostraba que eran cortadas todo nuestro corazón, tenía heridas en todo el corazón, unas más finitas, unas más grandes. Las heridas grandes y abiertas eran las que el Señor me había sanado, y en ese camino comenzó a sanar las heridas más pequeñas. Así me imaginaba como las ramas de México que tienen como unas espinas, así, cortando mi corazón. El Señor decía, no puedo. Imagínate, si el Señor te sanara de una vez por todas, no moriríamos de tanto dolor, no aguantaríamos. Y así el Señor te invita, a ti que no has vivido el retiro, a que tengas ese encuentro con el Señor. Cuando comienzo a caminar en este camino, el Señor comienza a sanar y a sanar. También comienza mi hijo, en ese entonces tenía 17 años mi hijo Junior Morales. Él de un principio no quería ir a la iglesia con nosotros, él se rehusaba, pero finalmente vivió su retiro. Lo llevé a México, a él y a mi hijo de 13 años, a vivir su retiro a Petatlán,
Allá el Señor los tocó grandemente a los dos. Él tenía 17, mi otro hijo tenía 13, el chiquito tenía como 10. Cuando regresamos comenzamos a servir todos como familia. Y pues pasó un año, mi esposo le llamaban mes tras mes el Señor a servir. Y yo decía, pues a mí nomás me llamó una vez, ya no me volvió a llamar el Señor. Pasaron 9 meses y el Señor no me llamaba a servir aquí en Houston. Pero para la gloria de Dios en ese entonces el Señor ya tenía un plan. Y un día comenzó el hermano a compartir la palabra y dijo, el Señor está buscando a esos guerreros valientes que quieran conquistar las naciones para Cristo. Y yo tenía ese fuego en mi corazón, tenía ese anhelo y dije, ese llamado es para mí. Si tú tienes papeles, apúntate, porque vamos a ir a México. Y comencé a servirle al Señor, comencé a ir a las naciones, comencé a ir a compartir el amor de Dios que estaba llenando mi corazón, de ese amor verdadero, de ese hueco que yo tenía tan grande en mi corazón, se había comenzado a llenar, inundar de ese amor de Dios. Y yo sentí ese amor tan grande que me motivaba, ese amor a ir a las naciones. Y el Señor me decía, ve para que lleves ese amor a todas las naciones. Y así en la perseverancia, decía la Santa Catarina de Siena, solamente la perseverancia es coronada. Y Santa Faustina dijo en sus escritos, el sufrimiento es el tesoro más grande que hay en la tierra y purifica el alma. Hermano y hermana, déjeme decirte que en ese trance de caminar hacia el Señor, hay mucho sufrimiento, hay mucha purificación que el Señor tiene que hacer con nosotros, porque nosotros en tanto que hemos andado, nos fuimos forjando dioses falsos en nuestras vidas, fuimos apegándonos a cosas, y poco a poco así el Señor empezó a pasarme por ese fuego, pero lo primero que el Señor me dijo, apégate al Señor. Y ahí poco a poco, apegándome al Señor, el Señor fue purificando, fue pasándome por ese fuego, y poco a poco fue purificando y quitando todas esas cosas que no me ayudaban a llegar a la santidad. Hermano y hermana, este camino de Dios no es fácil. Déjame decirte tú que me estás escuchando, que quizás no has vivido un retiro, que quizás tienes unos meses apenas escuchando a Viva el Fuego. Este camino no es fácil, pero déjame decirte que es el camino perfecto, es el camino más hermoso que Dios ha traído a mi vida. Es el camino más hermoso que tú, como hijo de Dios, tu corazón, dice que nuestro corazón no descansa hasta estar en el Señor. Tu corazón anhela estar en la presencia de Dios. Aunque tú dices, pero es que yo soy tan malo, tan pecador, he matado, he golpeado, he sido infiel, he abusado, he golpeado a mi esposa, he golpeado a mis hijos, estoy haciendo drogas. Yo no soy digno de amar a Dios, yo no soy digno de seguir a Dios. Pero déjame decirte que donde sobreabunda de donde hay pecado, dice la palabra de Dios, que sobreabunda la gracia de Dios. Y el Señor está buscándote a ti, hermano, que te sientes perdido, a ti que ya no tienes esperanza en estos tiempos de pandemia. El Señor está buscando todos esos hermanos que me están escuchando en este momento, que se levanten con autoridad. Esta mañana el Señor te está hablando a ti el corazón. Tu hermano predicador que quizás has dejado este camino, que te has alejado de Dios. Déjame decirte que el tiempo de Dios es perfecto. Y Dios no se equivocó en el momento que te llamó, en el momento que te ungió, en el momento que te dejó vivir. El Señor me recordó esta mañana yo oraba, me levanté temprano alabando y glorificando a Dios esta mañana. Y el Señor me mostraba tantos retiros que he vivido, tantos retiros y tantas misiones a las que el Señor me ha enviado. Y el Señor quiere que recuerdes esos momentos, que recuerdes esos servicios. Tú que te has alejado de Dios, hermano y hermana, escucha. El Señor quiere que recuerdes esos momentos cuando tú le adorabas al Señor, cuando tú le servías con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese enamoramiento que tuviste de un principio, que así como esas personas que te comentaba al principio que comenzaron en el gimnasio y después llegó el desánimo, después llegó la pereza, así ha llegado eso a nuestras vidas. Ha llegado esa cizaña a infiltrarse a nuestros corazones, a nuestras familias, a nuestros hijos, al esposo, a la esposa. Déjame decirte que poco a poco el enemigo se va infiltrando y poco a poco, en este momento, solamente te voy a pedir que medites en esos servicios. El Señor me mostraba cómo el Señor, sus promesas nunca se vencen. El Señor me decía una vez, mi ojo vio, mi oído escuchó las cosas tan grandes que el Señor ha preparado para todo aquel que le sirve. Y déjame decirte que en ese servicio el Señor iba purificando, iba quitando las cosas que no me permitían avanzar. Y poco a poco al año mi esposo decide irse
con la otra persona con la que estaba teniendo la infidelidad. Decidió partir de nuestras vidas. Decidió él que este camino no era para él, que este camino era muy difícil. Y él tomó el camino fácil. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, he aquí he puesto dos caminos, el camino de la vida, el camino de la muerte. Dice, pero yo quiero que tomes el camino de la vida, yo quiero que vivas. El Señor te dice esta mañana igualmente a ti, he puesto dos caminos, el camino de la vida, el camino de la muerte. Tú tienes la decisión para escoger. Hermano y hermana, el Señor te invita al camino de la vida esta mañana. No es fácil este camino, déjame decirte, porque hay que cortar con todos esos falsos dioses que nos hemos ido atando por la forma que vivimos desde pequeños, por la forma en que sufrimos desde niños, por la forma en que nuestros padres nos fueron atando a esas cadenas que ellos traían atando de sus generaciones anteriores. Pero aquí dice el Señor, que amas a Dios sobre todas las cosas, decía aquí en su palabra, que si tú pones a Dios sobre todas las cosas, dice que el Señor te bendecirá a ti y a todas tus generaciones. Y esta mañana el Señor quiere recordarte, a ti que has vivido el retiro, a ti que no has vivido el retiro, a ti, hermana, que estás sufriendo ahí con ese esposo infiel, con ese esposo que te golpea, a ti, joven, que estás perdido en las drogas, el Señor quiere hablar a tu corazón esta mañana. Esta mañana solamente medita en tu corazón. ¿Cuál es ese amor que tú tanto anhelas? ¿Qué es ese amor que tanto anhelas? Tu mujer que buscas en un hombre, en otro hombre, que vas de hombre a hombre y dices, no llena mi corazón. ¿Por qué? Porque lo que realmente tú necesitas es llenar tu corazón con el amor de Dios. No hay amor más perfecto que el amor de Dios, dice su palabra. En este momento el Señor quiere que medites. Cierra tus ojos ahí, cierra tus ojos. Después de un largo caminar, de ir por las naciones, el Señor llevarme para su gloria, a Honduras, a Guatemala, a África, a Colombia, por todos los lugares donde el ministerio está en este momento. Para la gloria de Dios, el Señor ha cumplido sus promesas en mi vida. El Señor me ha llevado y poco a poco mi familia, así como te dije al principio, amar a Dios sobre todas las cosas y lo demás viene con añadidura. El Señor ha cumplido sus promesas. Las cosas se miraban muy difíciles durante el caminar, se miraban como que ya no había salida. Cuando mi esposo se fue un sufrimiento, el Señor me pasó por ese fuego. Dijo el Señor, viene una tribulación a tu vida, pero quiero que sepas que yo estoy contigo. Y yo me tomé de esa palabra, yo me apegué al Señor. Entre más venían las tribulaciones del enemigo, entre más venían esos golpes, yo más me apegaba al Señor, más me apegaba a la oración, a la lectura de la palabra, a la Santa Eucaristía todos los días, a la confesión. Hermano y hermana, no hay otro camino. Si tú quieres, el día de mañana, si yo te pregunto a ti, medita en tu corazón hacia dónde quieres llegar el día que te mueras. Y si tú me dices a mí que tú quieres llegar al cielo, pero tu camino te va por otro camino que no es el cielo, déjame decirte que el enemigo te tiene ciego. Esta mañana el Señor quiere abrir tu mente, quiere abrir tu corazón, quiere que se abran esos oídos espirituales y escuchen la voz de Dios. Escuchen que no hay otro camino, no hay otro camino más que el camino del Señor. Si tú realmente quieres el día de mañana estar en la presencia del Señor, solamente hay un camino. Van a haber espinas, van a haber tropiezos. Finalmente mis hijos comienzan a caminar conmigo, se va el papá de nuestra casa, y entra ese sufrimiento, ese apego que yo tenía que arrancar en mi corazón porque yo estaba endiosada con él. El Señor me mostró en el retiro que yo tenía a mi esposo en un pedestal. Lo tenía como número uno en mi vida. Él me mostró que eran mis hijos y después estaba el Señor. Que aunque yo ya había conocido del Señor, hermano y hermana, yo todavía tenía a Dios en tercer lugar en mi corazón. El Señor es un Dios que, dice la palabra, es un Dios celoso. Él quiere ser el Dios de tu vida para poder hacer algo en tu vida, para poder que cambien las cosas en tu familia, en tus hijos, que tus hijos dejen las drogas, que tus hijos tomen el camino del Señor. Tienes que totalmente romper todo, tirar, destrozar todos esos dioses que te has forjado. Está el Dios del dinero, está el Dios del ejercicio, la vanidad, la soberbia, está el amor a las cosas, el apego a las personas, a la vecina, al amante, a la tía, al hermano, al amigo, al vicio. Está el apego al vicio, a la parranda. Hermano, déjame decirte que el único apego que tú debes de buscar en este momento es a Dios. En estos momentos estamos viviendo momentos críticos. Hay una pandemia, hay una pandemia que está llevándose a nuestros seres queridos. Déjame decirte que en esta pandemia yo he perdido 2 seres queridos, a mi madre y a mi sobrina.
Y déjame decirte que en esos momentos, cuando mi madre, te voy a dar testimonio un poquito solamente por el tiempo, que mi madre, buscando el gran amor de los amores, mi madre se fue. Mi madre, después de la pandemia, cerraron las iglesias. Ella era una persona que oraba todos los días. Si se rezaba 10 rosarios al día, eran pocos. Esa mujer tuvo ese encuentro con Dios finalmente después de tantos años, y ella amaba a Dios, servía a Dios en todo momento. A sus 78 años, ella anhelaba ir al Santísimo, era adoradora perpetua del Santísimo, y ella amaba a Dios. Y durante esa pandemia, ella tenía un anhelo de ir a recibir a Jesús Eucaristía, que muchos ahorita están en temor y no quieren ir a las iglesias. Esa mujer, con un bastón de 78 años, con tantas enfermedades, que tenía dolor de sus huesos, ella se levantó ese día queriendo ir a recibir al amor de los amores. Y ese día el Señor tenía ese encuentro con ella. Ese día, después de salir de la iglesia, aunque ella sabía que el carro había estado fallando a mi hermana y mi hermana no quería llevarla, finalmente la convenció, porque ella anhelaba recibir a Jesús, anhelaba ir a la Eucaristía. Y ese día se fue a misa. Saliendo de misa, los frenos de mi hermana fallan y mi madre muere. Déjame decirte que esa mujer murió por amor, por amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuántos de nosotros en este momento le pensamos para ir a la Santa Eucaristía? Le pensamos ir a misa. Hermano, déjame decirte, nosotros cuidamos tanto a mi mamá por lo de la pandemia, que la íbamos a visitar y de afuerita la mirábamos, no la abrazábamos, y después el Señor se la llevó en una forma totalmente diferente. Pero hoy te doy testimonio del amor de Dios. Ella murió por ir a recibir el amor que realmente ella no murió, porque ella se ganó la vida eterna. Y eso es lo que nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que luchar. Yo he perdido 2 familiares en esta pandemia, no por el virus, mi madre por el accidente y mi sobrina por un cáncer. Pero déjame decirte, tú, hermano y hermana, que has perdido un familiar, en el Señor hay esperanza, en el Señor hay vida. Ellos no han muerto. Si ellos murieron en el Señor, ellos están ahorita gozando de la presencia. Pero si ellos no conocieron del Señor, ora mucho por ellos para que el Señor tenga misericordia. Este momento son momentos críticos, son momentos que busquemos al Señor hasta debajo de las piedras. En este momento cierra tus ojos. Vamos a comenzar una oración en este momento. Vamos a llamar al Espíritu Santo. Si puedes, donde tú estás en este momento, deja de hacer lo que estás haciendo. Si estás manejando, claro, no cierres los ojos. Pero en este momento vamos a comenzar una oración. Vamos a comenzar a llamar al Espíritu Santo esta mañana. Hay muchas personas en este momento escuchando que están sufriendo por un ser querido que quizás está tu ser querido en el hospital, quizás está entubado, quizás ya te dijeron que no hay esperanza para ese ser querido. En el Señor siempre hay esperanza, hermano. Confía en el Señor. Dile: Jesús, yo confío. Esta mañana, Señor, en este momento, pidemos al Espíritu Santo que descienda sobre cada persona, sobre cada petición que se puso en este Viva el Fuego esta mañana. Pidemos que el Espíritu Santo descienda sobre cada enfermo, sobre cada petición, cada persona que está enferma, cada persona que tiene una tribulación, sobre tus hijos, hermano y hermana. Déjame decirte, el Señor quiere que tú le entregues tu corazón, quiere que tú le entregues tu vida, y todo lo demás vendrá por añadidura. Para la gloria de Dios, mis hijos y yo le servimos al Señor. Para la gloria de Dios, ya estamos en este camino los 3, mis 3 hijos. Tengo 3 varones y los 3 le servimos al Señor, porque el Señor te hace promesas y Él las cumple si tú le cumples al Señor, si tú le eres fiel. En ese momento que estás meditando en tu corazón, medita en tu corazón. Medita en tu corazón. ¿Sí? Medita en tu corazón. Ahí donde tú estás, solamente el Espíritu de Dios va a descender sobre ti, sobre ese enfermo que tienes en el hospital, sobre ese enfermo que tienes en casa, sobre toda persona triste que está abatida, que tiene ese dolor en su corazón. Porque ese dolor grande de perder una persona, si tú realmente no estás tomado de la mano de Dios, hermano y hermana, déjame decirte que es un dolor muy fuerte. Yo lo pude ver en mi familia, pero el Señor me dio la fortaleza. El Señor dio la fortaleza a cada uno de los que estábamos allí, a cada uno de mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de amor y Él te da fortaleza en estos tiempos de tribulación. Recibe en este momento ese fuego del Espíritu Santo. Si estás pasando por esa tribulación con tus hijos, déjame decirte que hay esperanza. Si pones a Dios primero en tu vida, hay esperanza. Si tú decides realmente tomarte de la mano de Dios y ponerlo como primordial en tu
corazón, en tu vida y servirle y poco a poco ir destruyendo los otros dioses falsos que han llegado a tu vida. Déjame decirte que el Señor puede hacer grandes cosas en tu vida. Yo confío en el Señor y en esta mañana le doy gracias. Gracias por todo lo que está haciendo en cada uno de sus vidas y ustedes, en cada uno de mis hermanos, especialmente aquellos que se han alejado. Esta mañana les mando bendición, les mando abrazos y les pido al Señor que se derrame grandemente sobre cada uno, sobre cada enfermo que tienes por ahí en tu casa o en el hospital, sobre cada petición, y que los llene de ese amor, y que realmente un día, si tú no has conocido el amor de Dios, puedas ser tú también testigo de lo que Dios va a hacer en tu casa, con tu familia y con tus hijos. Para la gloria de Dios, el Señor ha hecho grandes maravillas en mi familia, y mi familia y yo le serviremos al Señor. Amén. Es todo por hoy, hermanos. Le doy gracias al Señor por este momento y por sus vidas y por cada uno de mis hermanos, y pues pasamos a lo que sigue. Elías. Muchas gracias, María, un gran testimonio que